Listo. Bien. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sala de Zoom, en la que hoy vamos a presentar el segundo libro de una colección que hemos iniciado con un primer libro. Aprovecho para disculparme porque hace como 3 meses presentamos aquel primer libro de la colección y ni mostramos uno, así que lo voy a mostrar hoy. Era este libro de Hugo Novotny, Caminos espirituales del Asia. Se ve. Siguiendo con la colección, hoy vamos a presentar este de Dario Ergas, que se titula Unidad, Dualismo y Libertad en Zaratustra. Vamos a hacer una pequeñita introducción por parte de la editorial. En primer lugar, le pedimos a Carlos que nos cuente. Por favor, abre el micrófono. Bien, hola amigos, amigas. Un gusto vernos aquí reunidos virtualmente. Y con esta presentación queremos continuar con esta colección que enseñó Josefina, Rescates Culturales, ese es el título de la colección, y el libro de Dario, Unidad, Dualismo y Libertad en Zaratustra. Quiero recuperar unas frases de una conversación de Silo en Chakras de Coria en el 2010 que inspiraron esta colección. Comillas. Pero yo vuelvo a destacar la importancia que tiene la cosa antropológica cultural en la comprensión de los fenómenos históricos que llegan hasta hoy a través de las distintas culturas. A pesar de todo, a pesar de estar todo desenfocado y todo desarticulado, los hechos existen, están. Y tienen su importancia especial. No es que todo el mundo tenga que convertirse en especialista, pero hay ciertas reflexiones mínimas que se deberían de hacer. Reflexiones mínimas. No estamos hablando de grandes construcciones, sino de reflexiones mínimas. A la hora de producciones que tienen que ver con trabajos de escuela, le damos énfasis a las posibilidades de rescates culturales. Producciones que tienen que ver con el acercamiento a cuestiones culturales y muchas de ellas muy antiguas. Ahí cerramos comillas. Este es el sentido de esta colección, rescatar hechos históricos y míticos que están en los orígenes culturales que han alumbrado civilizaciones y nuestra forma de sentir y pensar. Agradecemos a Mario por su aportación a esta nueva colección. Ahora Antonia nos cuenta sobre la obra. Hola amigos, gracias por estar aquí. Sobre la obra, podemos decir que el estudio sobre Zaratustra fue presentado por primera vez por el autor en el 2015 en el Parque Punta de Vacas. El estudio trata de recrear la experiencia trascendental de Zaratustra alrededor del 600 a.C. Este es un momento de crisis de las civilizaciones y Zaratustra reconoce la libertad humana, la libertad de elección para dirimir la acción entre el bien y el mal. Apoyado en esta experiencia, se reflexiona sobre qué confunde a la mente y la aleja de lo trascendente. ¿Cómo sucede que desde una revelación de esta magnitud, en que se revela la inmortalidad y la libertad, la espiritualidad pueda degenerar en violencia, destrucción de la vida y la diversidad? Por último, se pregunta cómo volver a conectar con la experiencia trascendental desde la confusión actual. Y bueno, por mi parte, termina aquí mi textito
Y ahora damos paso a nuestro querido amigo Darío. Ahí te paso el testigo. Gracias. No obstante, antes vamos a decir unas breves palabras sobre el autor. Porque le hemos cambiado el orden. Le ha cambiado el orden. Vale. No pasa, vale, no pasa nada. Y bueno, Darío Ergas contribuye en el Parque de Estudios y Reflexión de Punta de Vacas, entre Argentina y Chile. Participa de la comunidad que se desarrolla en torno a la espiritualidad del mensaje de Silo. Ha escrito sobre el sinsentido de la vida, el valor de la acción humana, la fe interna, la posibilidad de trascendencia y del cambio social. Es un amigo de la mayoría de los que estamos en esta presentación. Muchas gracias, Darío. Bienvenido a la sala. Te dejamos el micro para ti. Wow, bueno. Primero quiero dar las gracias de los que nos están acompañando en esta presentación. Y agradecer a Josefina, a Carlos, por los esfuerzos de la editorial León Alado, que publica y distribuye en el mundo entero la obra de Silo, pero también la obra de las producciones de los parques de estudio y reflexión. Así que muchas gracias a cada uno. Esta investigación es una investigación bastante típica de los parques de estudio y reflexión y tiene una particularidad. No arranca de una idea o de una teoría, sino de una experiencia, y de una experiencia que se aproxima a lo trascendental. Este relato sobre Zaratustra ocurre a raíz de los trabajos de escuela y de las prácticas del mensaje de Silo, en que en algún momento sentí la certeza de que somos uno. Experimenté que todo está hecho de la misma sustancia y que en la multiplicidad hay algo común, una unidad de todos y de todo. Estas experiencias nos ocurren a todos alguna vez, en que nos sentimos comunicados con el universo y el tiempo nos parece eterno. Este tipo de experiencias son las que impulsan esta investigación. Pero lo que a mí me pasó junto con esta experiencia es que en los meses que siguieron traté de explicarme lo que sucedió y me fui confundiendo. ¿Cómo es posible que si esto es así, vivamos en peligro, llenos de violencia, separados entre buenos y malos? Si todo es uno, ¿por qué siempre estoy en un bando, confrontado con otro, queriendo que pierda para que yo tenga razón? Esta no correspondencia de una experiencia trascendental y la vida cotidiana empezó a complicarme. ¿Cómo es que desde la experiencia de lo uno llegamos a esta permanente dialéctica, a este dualismo, a la polaridad, al modo binario de comprender el mundo como denuncia hoy el feminismo? Así que esa fue una confusión, pero después tuve otra. ¿Qué tiene que ver esta experiencia de que todo es uno con el Dios de mi paisaje de formación cultural? La oración que me enseñaba, mi mamá está en esta presentación, así que le mando un saludo. Ella me enseñaba una oración cuando yo era pequeño que decía Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Dios es nuestro Dios, Dios es uno. Y tan parecida al llamado de los minaretes en la mezquita, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Dios es el mejor, no hay más Dios que Dios. Y si Dios es uno, ¿por qué los muros
y la violencia nos separan. Entonces, espero que sirva, pero ese es el contexto que impulsó este trabajo. Una experiencia y una confusión. Entonces, si me dan un minuto, les quiero poner hacer un share para ponerles esto. Espero que lo vean. ¿Se ve? Se ve bien. Sí, sí se ve. Sí, se ve. Se ve bien. Perfecto. Entonces, vamos a la investigación. Yo empecé a investigar el origen de esa oración, Dios es uno, y descubrí que el judaísmo, esta imagen de acá representa el judaísmo, como lo conocemos hoy, fue escrito durante el cautiverio de Babilonia, en el 586 a.C., y que el segundo templo de Jerusalén fue construido por los retornados del cautiverio de Babilonia con apoyo de sus libertadores, el imperio persa, en el 538 a.C. Los persas iraníes, liberadores de los judíos, Ciro el Grande construye un imperio que libera pueblos cuando los asirios y babilonios los esclavizan. Todo esto a mí me parecía muy extraño. Este cilindro de arcilla que fue encontrado en Babilonia representa, es una escritura en que refleja la liberación del pueblo babilónico por Ciro. Y dice algo así como: yo soy Ciro, rey del mundo, gran rey de Babilonia, rey de Sumer y Akkad, rey de los 4 confines del universo. En cuanto a los habitantes de Babilonia, contra su voluntad, Nabónido había hecho sumisos de una manera totalmente inapropiada para ellos, los liberé de su pesar y aflojé su carga. Marduk, el gran señor, está muy complicado. Ciro, en su gesta, iba liberando pueblos, cosa que era muy inusual en esa época, liberar a los pueblos esclavizados, y lo hacía a nombre de los propios dioses de los pueblos. No lo hacía a nombre de su dios, sino que lo hacía, en el caso de los babilonios, a nombre de Marduk. Pero me extrañó a mí ver que en la Biblia Ciro era un Mesías. En la Biblia, en la Torá judía, Isaías escribe que Dios le dice a Ciro: ve y libera a mi pueblo. Y entonces va Ciro y: yo soy el que le digo a Ciro, pastor mío, y él cumple todos mis deseos. O sea, Ciro, la gesta de Ciro está en la Biblia judía. Después avancé un poco más y observé lo que decía Heródoto. Y Heródoto cuenta que los oráculos griegos, el rey Lidio, Creso, fue a consultar a los oráculos griegos para saber si combatía a Ciro. Y los oráculos le dijeron esa frase famosa: si combates a Ciro, destruirás un gran imperio. Y él no se dio cuenta que el que iba a destruir era el propio imperio y no el de Ciro. Pero también los oráculos griegos hacían mención de esta gesta. Y en la monografía se dan los antecedentes para demostrar que Ciro era zoroastriano, profesaba la religión de Zaratustra, y que fue por orden de Ciro que apoyó la construcción del segundo templo de Salomón, y que el imperio de Ciro es antecedente al imperio de Alejandro Magno, que se supone que es el primer imperio universalista. En realidad el primer imperio universalista es el de Ciro. Y también me llamó la atención Nietzsche, que saben que escribió un libro que se llama Así hablaba Zaratustra, pero hay una frase de Nietzsche que dice: no se me ha preguntado, pero se debería habérseme preguntado lo que significa en mi boca
en la boca del primer inmoralista el nombre de Zaratustra. Zaratustra, dice, creó ese error, el más fatal de todos, la moral, dice Nietzsche. En consecuencia, también tiene que ser Zaratustra el que venga a corregirlo. Y así él arranca con su libro. Entonces quisiera pasar a la siguiente gráfica, a ver si puedo. Aquí puedo. Aquí puedo. Ahí la ven. Esta monografía, la ven, ¿no? Estudio de campo. Esta monografía hice algunas investigaciones de campo. Traté de ponerme en esa experiencia, suponiendo que es una experiencia de unidad de todo, que se le reveló a Zaratustra alrededor del 1000 a.C., o sea, como a 3000 años de distancia. Decidí ponerme en paisajes o situaciones similares a los que pudo haber estado el profeta. Y quería comentarles rápidamente 4 experiencias para que supieran. La primera fue que me interné en el desierto de Atacama, en los alrededores del Parque Tamarugal. Por ahí vi a Juvenal, pero aquí es donde pasaba su tiempo nuestro amigo Bruno Pesuto. Y yo, cercano a este parque, me adentré en el desierto. Me llevó ahí otro amigo que yo espero que esté también en esta presentación, que se llama Víctor Velas, que es mi guía del desierto. Y él me dejó en algún lugar alejado, y al despedirse me dijo, en la noche, coloca tu pregunta detrás de una estrella. Cosa que hice. La siguiente experiencia que quiero comentar, es que fui a hacer fuego a una caverna. Hice fuego en el desierto, esa noche hice fuego en el desierto. Yo les voy a relatar esto después cuando les lea la experiencia de Zaratustra. Y después hice con mi hijo Mauri, fui a una caverna y hicimos fuego ahí adentro de la caverna. La tercera experiencia, para entender bien cuál es el efecto de una caverna, participé del taller de la Pía Figueroa con Federico Palumbo de la Cámara de Silencio, en que para comprender la diferencia, esa cosa que no existe límite táctil entre lo externo y lo interno, cosa que produce la Cámara de Silencio. Y el último trabajo de campo fue este viaje que hicimos con mi familia a la India, y que gracias a los amigos humanistas de Mumbai y del Mensajero y con Fernando García, nos conectaron con este maestro de sacerdotes zoroastrianos, que también les voy a mostrar un pedacito del encuentro con él, para comprender cabalmente esto que quiero contarles. Así que esos fueron como los estudios de campo para ponerme en situación. Entonces, antes de la experiencia de Zaratustra, quisiera yo relatarles en qué situación de crisis... ¿Vamos bien? ¿No me están escuchando? Sí, está todo bien. Sí, te escuchamos. Entonces les contaba que quería yo relatarles la situación de crisis en que estaban las civilizaciones alrededor cuando ocurre lo que le pasó a Zaratustra. Este es un momento civilizatorio que yo creo que se forma por el encuentro de las tribus arias o indoeuropeas que bajan desde las estepas rusas por el Mar Negro hacia el Mar Caspio, y se van encontrando con pueblos autóctonos. Se encuentran con distintos tipos de pueblos, algunos pastores, como los que bajan por Irán,
Otros con civilizaciones más avanzadas, como los que avanzan hacia la India, se encuentran con las civilizaciones de Arepa o de Mohenjo-Daro. Incluso algunos van por Europa y en Grecia se encuentran con pueblos pastores, pero en Creta con una civilización agrícola, la minoica. Y en ese encuentro se van formando civilizaciones. Hacia el siglo VI a.C., todas ellas estaban en una profunda crisis y se había perdido la experiencia espiritual que les dio origen, quedando solo la cáscara de los procedimientos místicos y religiosos para tomar contacto con lo sagrado y lo trascendente. Pero, al mismo tiempo, en lugares alejados de los núcleos urbanos, nuevas experiencias impulsaban al ser humano en su búsqueda de lo común, de lo sagrado, de la unidad. Entonces, acá está Mesopotamia. Esta. En Mesopotamia, la religiosidad sumeria perdía el significado de la hierogamia. El dios Marduk fue adquiriendo los atributos de todos los dioses y lograba la primacía sobre la diosa madre Ishtar. Esta disparidad afecta la fusión energética de los principios femenino y masculino, externalizando la experiencia de la regeneración y la resurrección de la vida. Los imperios asirios y babilónicos se vuelven cada vez más destructivos y esclavizan a los pueblos alrededor. Mesopotamia. En Egipto ya habían pasado 500 años en que se había enterrado la espiritualidad de Atón, de ese faraón tan especial Akenatón, que como el sol daba vida y unidad a todo lo viviente. Los sacerdotes de Amón retomaron el poder mientras los pueblos del mar asediaban a los faraones. Pero el 659, que es la época que nos interesa, la dinastía de Saís se instala en el delta del Nilo e intenta un revival de la religión de Amon-Ra y construyen una ciudad para los visitantes griegos. Así que como que habían tours de Grecia hacia Egipto, y en esos tours llegan los grandes filósofos que rescatan el último aliento de la sabiduría egipcia antes de la conquista persa. Eso es Egipto. Los judíos, por su parte, no solo adoraban a Yahvé como Dios único, sino que seguían muy de cerca a la espiritualidad agrícola cananea del dios Baal y la diosa Astarte. Sus profetas, Jeremías, Isaías, Ezequiel, amenazan a su propio pueblo y lo culpan de alejarse de la creencia del Dios único. Y por ello, Israel y Judá sería castigado y su gran templo de Salomón destruido. Crisis. Seguimos en las civilizaciones. Los oráculos griegos y sus sibilas parecen ya no tener el poder de prevenir el futuro y no advierten la invasión persa. Esta religiosidad de los oráculos, los mitos y los misterios está pronta a ser reemplazada por la búsqueda de una sustancia única que tratan de encontrar los jonios a través de la razón pura y la filosofía. Por último, en la India, por acá, varios ascetas cuestionan a los brahmanes hindúes y surgen nuevas formas espirituales. Las principales fueron las enseñanzas del Buda y Mahavira, a propósito del Día de la No Violencia, que el hinduismo, en lugar de combatirlas como hacen la mayoría de las religiones, las va incorporando
y asimila sus técnicas y procedimientos a la religión de Shiva. Entonces esa es la situación de crisis en que tenemos el mundo en el momento en que va a ocurrirle a Zaratustra lo que le ocurre. Hablemos un poquito de la revelación de Zaratustra. La existencia histórica de Zaratustra o Zoroastro, Zoroastro es el nombre que le dieron los griegos, por eso decimos zoroastrismo, se debe a los gatas, que son los himnos más antiguos de este libro, que es el Avesta, que es el texto sagrado del zoroastrismo. Son textos antiguos escritos en avestín, lengua cercana al sánscrito de la India. Recordemos que estos son los indos arios, algunos bajaron por Irán y armaron esta religión de Zaratustra, y otros bajan por la India y arman esta religión hinduista y brahmana, pero tienen raíces comunes. Entonces, y salvo algunas extrapolaciones dudosas, en su mayor parte habrían sido relatados por la misma persona. El estudio lingüístico de los gatas es lo que revela que Zaratustra fue un personaje histórico. El contenido y la forma del lenguaje parece indicar con bastante seguridad su procedencia directa de Zaratustra, que hablando en primera persona cuenta la revelación que tuvo y da ciertos datos biográficos y de la situación. Se supone que su prédica se inició en algún lugar cercano del mar Caspio llamado Bactriana, que actualmente queda al este del Irán, en el límite con Afganistán. La tradición fija la fecha de la vida de Zaratustra entre el 628 y el 551 a.C., pero puede haber ocurrido algunos siglos antes. Ahí en la monografía se discute esto y es algo que yo creo que es muy probable que esa experiencia de Zaratustra haya ocurrido antes de la fecha que se le asigna como su vida, digamos. Pero saber eso no se puede, pero lo que sí es claro es el momento histórico en que ocurre esa revelación, porque lo cuenta el mismo Zaratustra en esos gatas. Entonces, el evento ocurre durante la transición de un modo de vida transhumante a la sedentarización y al modo de vida agrícola. O sea, en ese cambio, tan solo un cierto número de reses y por tanto de familias pueden pastar en determinada superficie desértica sin que se agoten los pastos. Y al crecer la población, la forma de vida entra en crisis porque no hay suficiente alimento para los humanos y para el ganado. Ese es el momento. Zaratustra siente el clamor de Kine. Kine es el alma del ganado, el alma de la vida, el alma de la tierra, que está muriendo y siendo diezmado por los nómades. Los nómades no pueden hacer frente al crecimiento demográfico y Zaratustra enaltece al agricultor, capaz de cultivar los pastos para los animales. Así que esa es como una situación de crisis en que está la familia de Zaratustra. Según la leyenda, Zaratustra se retira del mundo a una cueva en el desierto de la Bactriana y es alimentado por un queso de cabra que siempre se regeneraba a medida que se consumía. Y sentado en la entrada de su caverna, se entregó a profundas meditaciones sobre el fuego, la luz, y en la noche contemplaba los planetas. Y en ese ambiente se le presentó Ahura Mazda, la sabiduría,
y se le presentó esta sabiduría en distintas manifestaciones, en la manifestación de justicia, de piedad, ahí la vamos a ver. Entonces, el Zen-Avesta es un libro revelado y su verdadero e inmediato autor es Ahura Mazda, Dios de la sabiduría, de la luz, de la verdad. Avesta significa el texto original y Zen, traducción o comentario del mismo. Comentario del texto original, del dictado por Ahura Mazda. Los textos fueron destruidos durante la invasión de Alejandro el Grande y reescritos en el Imperio Sasania 225 después de Cristo. Alejandro el Grande fue 300 antes de Cristo, destruyen todo el Imperio Persa y los textos, y recién en el 225 después de Cristo los reescriben. Luego, con la llegada del Islam, quedan ya muy pocos representantes. Son solo unos 10.000 en Irán y unos 100.000 parsis en la India, que fue a los que fuimos a visitar. Bien, y a esos que fuimos a visitar nos entrevistamos con uno de ellos que era, nos encantó, un maestro de sacerdotes de los parsis zoroastrianos, y yo quería ver si es posible mostrarles unos minutos de esa entrevista para que él mismo introduzca la Avesta. Before Prophet Zarathustra came, there was a belief system which was known as the Mazdayasni system. More than 1,000 years before Prophet Zarathustra came to the world. And the earth cried out to the Creator to send a Savior. And Zarathustra was born in response to that cry. Because in Yasna 29.1, the Song of Zarathustra, which are called Gathas, yes. In that it is said that the soul of the earth lamented to the Creator that send me a Savior, because wrath, rapine, savagery, all these negativities are ripping me apart. So send me a strong person who will deliver me from my problems. And in response to this, Prophet Zarathustra was born. But initially the earth was not happy with the decision of the Creator, and she objected because she thought that only a powerful ruler or a king would be able to help her, and not a spiritual person. But God had other plans, and He said the need of the world is a spiritual person who, with his spiritual power, can give succor to the people, and not a brute force, And hence, the soul of the earth or soul of the cow. As I said, the word for cow and earth is the same in the Avesta, so that's why in some books it is written soul of the cow. And in some books it is written soul of the earth. It's the same thing. Things have not changed much after thousands of years. What means Asha? What is the experience of Asha? See, in the Gathas there are certain terms, certain words which are used in dual sense. A word is used as a quality or an adjective, and at the same time it is used as a proper noun. So we are told that the 7 powers of God, God Himself is one, so other 6 powers of God, they are 6 virtues. But these virtues are also personified as a divine being. These are the Amesha Spentas. Amesha Spentas. So Asha is one of the Amesha Spentas,
which in later languages came to be known as Ardhvahisht. Ardhvahisht, the best Asha. So, The best Asha. yeah, Ardhvahisht. Ardh is another form of Asha. Okay. Artha or Ardha is another form of Asha in old languages. Okay. Ardha. So, translators of the Gathas have always, some translators have taken Asha as a proper noun and some people have taken it as truth, the virtue of truth, the virtue of cosmic order. But when it happens to be a dialogue between Ahura Mazda and Asha, then we presume that we have to take it as a being, a divine being, and not as a abstract virtue. Okay. So Asha is one of the most important amshaspans or amishaspans, and Asha means the divine order, divine law and order, which God has set in motion. And everything has to work according to that divine law and order. And according to Zoroastrian philosophy, even God does not interfere in that order, though he himself has put it in order, but he doesn't want to interfere in it. So that's why Exception. yeah. So that's why he asked Asha. That's why he consults with Asha, because Asha is the divine being who is in charge of the order of the universe. Okay. So God should not take any decision which is contravening the order of the universe. His own order. Yes, it's so democratic. It's very beautiful. So that's why he asks Asha. In a way, it is again poetic. Yes. That both of them have a dialogue, and in that dialogue they also include another Ameshaspan, Vahumana. Vahumana. See, the good Consciousness, thinking. good thinking, which in other terms means the divine consciousness. Because at some certain level, everything is recorded in the divine consciousness. So see the cosmic plan, the divine consciousness, and Ahura Mazda is the wisdom. These three things come together to give us the solution. Asha and Vahumana. In Zoroastrian philosophy, we are told that there was pure light before any creation took place. The whole world was filled with pure light. Even Bible says the same thing. In the beginning there was light. Yes. And the first thing or the first act that could happen in that pure stillness was the thought of God, and that thought is Vahumana. Thought es la enseñanza. No, pensamiento. The thought of God. Okay. And what was that thought to create a dynamic universe from that stillness of pure light? So that dynamic universe was created out of the thought. So immediately after Ahura Mazda is Vahumana, which is his thought. And then every thought is collected in this divine consciousness. And Vahumana is the personification of this divine mind or divine consciousness. And every human being has his own consciousness, which at a certain level he can relate it with the divine consciousness, with divine higher wisdom. Okay. Yeah. Sí. Relate, what do you mean? Is it possible to merge? No, connect, not So merge. dualism remains. Dualism remains. Divine mind and individual mind. Individual mind. Yes. In fact, that is one of the main differences in the philosophy of the Iranian religion and the Indian religion,
because the Indian religions talk more about merging. Yes. Whereas in the Iranian form, it maintains its individuality. Whether it is the soul, But you connect. yeah, it connects. It is the same, made of the same stuff, but not still merge. Yes, not but you merged. maintain, claro, of course. Yeah, it just comes together in a friendship, the highest form of friendship. Ok. Esa... Nada, pues. Ese es the Presidius. Proceed. Buena, gracias. No sé si se pudo ver, habían varios problemas, vi. Pero bueno, en todo caso a mí me gustó mucho esa entrevista y lo que Ramilla... ¿Qué? A Trump, el presidente de Estados Unidos. ¿En serio? Que está con COVID. Ah. Aló, seguimos. Decía que Ramilla lo que trataba aquí de mostrarnos era lo que yo voy a contarles ahora, de este diálogo que escuchaba Zaratustra entre la sabiduría y la justicia para ver cómo arreglaban este problema de que la vida estaba muriendo en la tierra. Entonces, yo quiero contársela, que es la experiencia que me parece central en esta investigación. Dice así: en una cueva del desierto de Bactriana, alrededor del 1000 a.C., un hombre escudriñaba su corazón. Siente el sufrimiento, el hambre de los pueblos nómades cuando ya son numerosos para las reses de animales que pueden criar. Cuando los pastos ya no alcanzan para alimentar el ganado, y escucha el alma de Quiné, el alma de los animales gritar: ya no podemos alimentar al pueblo y nos extinguiremos. Las tribus se disputan el ganado. El mismo Zaratustra está en problemas. Sus animales tampoco alcanzan para alimentar a su propia familia. La forma de vida está en problemas. En tierras lejanas cuentan que no es necesario trasladarse, que la tierra provee el pasto, la cebada, el trigo. Zaratustra hace fuego en una noche palidecida por los rayos de luna y el tililar de las estrellas. El viento apaga las chispas del pedernal y habrá que encorvar el cuerpo en una completa genuflexión, sin respirar, con el rostro pegado a la minúscula brasa, para que no se enfríe al caer el sol de la tarde. Zaratustra lo enciende en su noche más oscura. Siente su calor y su crepitar en el silencio negro de la gruta. El fuego proyectaba sus sombras flameantes en los muros de las cavernas, en el muro de la caverna. El frío abandonó la noche y ya no sintió su cuerpo. El crepitar de la hoguera hizo silencio. Miró en su corazón y no encontró desesperación. Pero algo en su interior parecía angustiarlo. ¿Qué es este llanto que interrumpe la soledad del desierto? Algo en su interior escuchó el clamor de Quiné, pronta a perecer. Y si muere, muere con ella la vida y la esencia de la vida. Algo
En su interior preguntaba y se respondía. Zaratustra sabía que esto ocurría en su mente, aunque no podía distinguir con precisión entre el interior de la caverna y el interior de su alma. Mazda, la sabiduría, preguntaba. Mazda, la sabiduría, respondía. En su forma de justicia. Aya, en su forma de unidad. En su forma de piedad. En su forma de buen pensamiento. En su forma de buena acción. En su forma de inmortalidad. Todos estos estados mentales, espíritus santos, Ameya Spenta, eran Mazda y al mismo tiempo el camino para llegar a Mazda. Las cavernas son suertes de cámara de silencio. A pocos metros de la entrada enmudecen todas las percepciones de luz, olor y sonido. Si la temperatura del cuerpo es igual a la del ambiente, se pierde la sensación de límite táctil entre el mundo interno y el externo. Se pierde la referencia táctil para distinguir si una imagen está dentro o afuera mío. Se trata de un momento de necesidad. Faltan los alimentos y la tribu puede no pasar el próximo invierno. Llora el alma de los animales y si ellos se extinguen, se extingue la tribu, se extingue el pueblo y la cultura. El clamor es un pedido de una angustiosa necesidad. Zaratustra tiene la fuerte intuición de que es la agricultura lo que puede salvarlos. Pero él se siente débil. Él no es nadie para convencer a la tribu de transformar el modo de vida. Este es uno de los momentos más significativos de la historia antigua. La fuerza expresiva de los versos de estos himnos sagrados gatas nos hablan de una experiencia que se fue desenvolviendo durante varios días y noches. Vosotros, oh aura y aya, oh sabiduría y justicia, sois los únicos que me proporcionáis el pasto. Por mi parte os ruego que me enseñéis cómo labrar bien los campos. Es el grito de Quiné, del alma de los animales que anuncian su extinción, pero es también el alma humana que sufrirá el mismo destino. Zaratustra se siente llamado a convertir el modo de vida de su pueblo, pero ¿quién es él para semejante hazaña? La leche, ya agria de las cabras, guardada por algunos días, quizás mezclada con alguna hierba endulzante, para poder beberla, recuerda el sabor de la homa, el soma. Un grito viene del silencio. Escucha, Zaratustra, soy Aura Mazda, la sabiduría, y serás mi profeta, el único que ha escuchado con atención mis enseñanzas. Los clanes combatían entre ellos para robarse los animales. No había ninguna piedad ni paz y el alimento escaseaba. Y entonces Zaratustra supo qué debía hacer. Proteger a Quiné fue la respuesta del señor sabio. Proteger a Quiné fue lo que escuchó su corazón en esa noche oscura y silenciosa, en que el único punto de luz era su fuego. La gran revelación es proteger a los animales,
dejar ese modo de vida nómade y asentarse en los poblados, ayudarse mutuamente para conseguir el alimento, civilizarse. Entonces, sin embargo, Zaratustra, en esta inspiración, inspirado por más de la sabiduría de su mente y de su corazón, encuentra una sombra en su alma. O sea, estamos ahí en la caverna, está la revelación, es nombrado profeta, pero a pesar de eso, Zaratustra encuentra una sombra en su alma, siente temor, tiene una tarea, una misión. ¿Y qué pasa si nadie lo escucha? ¿Qué pasa si sus adversarios lo derrotan? ¿Qué pasa si en la batalla moral le quitan sus posesiones? ¿Qué va a pasar con su familia? Y aquí empiezan las complicaciones. Estas son las dudas literales de Zaratustra, no las estoy inventando yo. Estos temores son representados como la irrupción de Arimán, de Satán, del mal. El dualismo, la polaridad, el angustioso sistema de tensiones en que a un lado están los buenos y al otro los malos, no es exclusivo de la cultura occidental. Todas las culturas se enfrentan a un sistema de tensiones que se nos presenta antagónico. Pero cada cultura resuelve el dualismo de modo diferente. Zaratustra descubre la libertad de elegir entre el bien y el mal. Y esto lo convierte en el primer humanista de la humanidad. A ver, voy a compartir otra si es que puedo. Parece que no puedo. Aquí reanudar presentación. Bueno, no me funciona, qué pena. ¿Será que estás bloqueado por el administrador para compartir? No. Ah. No, para nada. Bueno, veamos. Veamos qué pasa cuando comparto. Ya. A ver. ¿Ven algo? Sí. Sí, ya veo. Bueno, sí. Veámoslo como se pueda. Proclamaré esta primera enseñanza al mundo. Todo esto ya son los gatas. Enseñanza que me reveló el omnisciente Ahura Mazda. Hablaré de los dos primeros espíritus del mundo, de los cuales el más bondadoso dijo así al dañino: ni nuestros pensamientos, ni nuestros mandamientos, ni nuestra inteligencia, ni nuestras creencias, ni nuestras obras, ni nuestra conciencia, ni nuestras almas están de acuerdo en nada. Los dos espíritus primordiales son la primera traducción de la manifestación de Mazda. Uno de ellos es el camino para retornar a Mazda, a la experiencia totalizadora. El otro es el camino del determinismo, camino de descenso y confusión, en que las fuerzas de los recuerdos y la mala conciencia dominan.
Uno indica el camino hacia el mejor estado mental y el otro hacia el encadenamiento. Zaratustra siente que puede elegir, que tiene la libertad para escoger lo que ayuda al plan de Mazda y lo que lo entorpece. Las acciones pueden ir en beneficio o en contra del alma de Quiné, de la vida y de la esencia de la vida. Ahura Mazda, la sabiduría, la inspiración de Zaratustra, propone un camino para recrear la experiencia de libertad por medio de la acción, a través de la libre elección del buen espíritu. Entonces, concluyendo, este dualismo de Zaratustra no es exclusivo de la cultura irania. Lo encontramos en todas las culturas independientemente de la cantidad de dioses y símbolos con los que representan su experiencia trascendental. Cada cultura tiene su propio modo de superar el dualismo para acceder a la experiencia de unidad. Pero al mismo tiempo, cada cultura tiene su propio modo de dejarse atrapar por el temor y el resentimiento y alejarse del sentido y del fundamento. Nuestra conciencia, la de cualquiera de nosotros, puede silenciarse para captar significados muy internos. Esta capacidad de inspiración es la que nos aproxima a la experiencia fundamental o de sentido. Pero una vez que esos significados irrumpen en el flujo de la conciencia y del yo, son inmediatamente transformados en imágenes, en representaciones y en acciones. Estas imágenes y representaciones tienden a fijarse en la conciencia como verdades y creencias. A estas creencias se le adosan temores y resentimientos habituales, propios del yo. Al quedar confundido lo intemporal con imágenes temporales, la conciencia queda prisionera en esas imágenes y pierde contacto con su profundidad o con su espiritualidad, si se prefiere. La imagen y el relato fijados como creencia nos aleja del mundo del ser y de la intencionalidad pura. Esta confusión de creer que un relato o una imagen temporal es el reflejo fiel de lo intemporal, aleja la experiencia de lo trascendente. Y por otra parte, a esas imágenes temporales confundidas con lo inmortal se le adosan temores y resentimientos propios del yo. Entonces, la conciencia perdida de su sentido extrema el dualismo, niega lo diferente y proyecta bandos y enemigos. El aporte del mazdeísmo zoroastriano es la valoración de la libertad de elección y el reconocimiento de que es posible, a través de la libertad y la acción humana, retornar a la experiencia sagrada de la unidad. Pero el temor confunde la mente y los principios opuestos se externalizan de lo mental y se proyectan en personas reales. El mal se encarna en aquello que me atemoriza y se cree que el bien son las acciones que buscan destruir. Los judíos ponen el acento en la fe y la obediencia para acceder a la unidad. Una fe más poderosa que la razón, una fuerza tan grande que da origen a pueblos y civilizaciones.
Pero al manipularla para cualquier causa, aunque se la disfrace de justa, religiosa o social, es la violencia la que reemplaza la fe como fuerza cohesora. La espiritualidad agrícola comprendió la función del sexo en la creación, lo masculino y lo femenino, los ciclos de la vida, la muerte y la resurrección se sintetizan en una experiencia de amor y fusión de los opuestos. Pero cuando lo opuesto es degradado o dominado, la unión es solo un símbolo externo y ya no es posible realizar la unidad, el todo, gracias al contrario. La novedad que aparece en la Grecia jónica es la búsqueda a través de la razón, una búsqueda de una sustancia única y material de la que estaría hecha toda la naturaleza. La razón intelectual elabora sus principios del ser y del devenir, pero cuando la razón forzó las ideas para convertirlas en absolutas, entonces en vez de unidad, esparció terror a la humanidad. Cuando la experiencia trascendente conmueve la conciencia, lo sagrado se traduce en el mundo humano de muchas maneras. En un procedimiento espiritual, en un tipo de organización social, o en un escrito revelado, o en una filosofía, o en una mística, o en una moral. Lo trascendente se plasma en lo temporal, empujando la evolución de la vida y de la conciencia. Hoy, la forma de vida está en crisis en todas las culturas que llegaron a este encuentro planetario. Cada uno puede ahora mismo atender a su corazón y escuchar el lamento de la tierra, el llanto de la vida y el temor de la propia muerte y de los seres que ama. Pero la mirada interna, la mirada que se busca a sí misma, parece dispuesta a liberarse de las creencias, de las ideas y de los modelos que la tienen atrapada. Hoy, sin profetas, sin intermediarios, el alma de cada uno vuela hacia sí, buscando una vez más la libertad, la moral, la fe, el amor y la razón, para encontrar quizás por primera vez al ser humano. Esa es la presentación que les preparé. Muchas gracias. Dario, ¿es posible algún PDF de la charla que diste? Sí, claro, la tengo escrita. Encantado. Muy buena, excelente. Sí, Gracias, Jaime. sí, súper. Y poder contar con el PDF maravilloso, Dario. Muchas gracias. De todas maneras, ahí se los mando, no sé por qué vía, pero se los mando o me lo piden. ¿Ah? Ok. El PDF y el escrito, por supuesto, los dos. Ya. Perfecto. Muchas gracias. También estará... Sí, todo, mándalo todo. El libro lo manda León Alado. Sí, Antonia tiene ya a punto varios. Sí, decía que también queda grabada la exposición, la presentación en YouTube, en el canal del Parque Toledo. Ahí se está transmitiendo en este momento y queda grabada para poder volver sobre ella. Bueno, pues si quieren, pues ya podemos continuar. Démosle. Damos paso a las preguntas.
No sé si, Dario, ¿qué te parece si a lo mejor formulan 2 o 3 preguntas, de modo que por ahí ves si las enlazas, si relacionas, si qué, y luego cerramos el micro, volvemos a abrir. ¿Te parece? Maravilloso. ¿Sí? Bueno, pues ya, démosle. Todo el mundo puede hablar, por favor, formulando. No, ya empieza, Marco. Café quiero, pero no tan cargado. Ya me lo hago yo. Recomiendo a todos, recomendaría que dejéis los micros cerrados. Disculpa. Y únicamente abrirlo en el momento en que queráis hablar y luego volver a cerrar. Quería preguntar si este momento que vivimos ahora es un momento parecido también, como has dicho tú en la última intervención, un momento parecido a ese otro momento en que esa desesperación humana, podríamos decir, despierta también un clamor, ¿no? O algo así, ¿no? Es así. Es el momento idóneo para que se despierte también eso que ocurrió en un momento dado, ocurra ahora también. Quedaba el último de un poncho que se había probado la chiquilla esta. Y ese poncho era lindo, ¿sabes qué así? Con 3 pies. Bueno, podemos acumular para dentro de un minuto, si quieres ir respondiendo y que todo el mundo aguante sus preguntas. Saludar a Yolanda también, que fue abuela, que no la había saludado. Aprovecho. Vi 2 preguntas. Esta sobre el momento actual y también alguien que preguntaba sobre cómo es esto de la dualidad y la libertad. A ver ¿qué puedo decir? Sí, pues. Efectivamente, yo sentí que esta crisis de civilización que ocurría en ese momento del 600 a.C., había una pequeña diferencia porque eran distintas civilizaciones que entraban en una crisis desde el punto de vista que yo lo quería estudiar, era más bien espiritual. Entonces no atendí tanto a las crisis políticas y guerras y cosas que las habían, porque son las señales externas de algo que está pasando en el corazón humano. En el momento en que surge esa experiencia de Zaratustra y que también surge la de Pitágoras y la de Buda acá en distintos lugares, y se retoma el impulso civilizatorio, y ese impulso civilizatorio yo creo que está concluyendo. Está concluyendo porque hoy día nos estamos encontrando, todas esas culturas se están encontrando en cada esquina de nuestros barrios. ¿Ah? Es muy lindo eso, en cada esquina estamos todos juntos y todos estamos perdidos del sentido. Y estamos muy atemorizados del COVID, de esto, del otro, y la muerte está rondando la tierra. Así que sí me parece que es un momento muy particular. Y siento la necesidad siento como que todos estamos escuchando de alguna manera ese clamor. Los jóvenes lo están escuchando y estamos llenos de señales de que eso está sucediendo. Y para mí es un momento en que se produce esto que nosotros llamamos
el desplazamiento del yo. Y se está produciendo psicosocialmente, o sea, yo creo que vamos a estar asistiendo ya estamos asistiendo hace rato, pero nos vamos a empezar a dar cuenta de fenómenos psicosociales por todos lados, que tiene que ver con una conciencia que necesita inspiración, necesita encontrar de nuevo su fundamento, y eso es una experiencia. Yo creo que todos vamos a tener que empujar en esa dirección, y empujar encontrándola cada uno, porque no van a venir profetas ahora, no es el momento de los profetas, es otro momento, es el momento del humano. Y sobre la dualidad y la libertad, en cierto sentido, la experiencia de libertad es una de las experiencias más maravillosas. Yo no sé si de repente cuando uno reconcilia algo, hay momentos en la vida que uno resuelve algo y de repente mira su corazón y uno está en libertad. Como que rompe sus cadenas y se siente con todos los caminos abiertos. Son momentos. Así que la experiencia de libertad para mí es una de las más queridas. Y el reconocimiento de esa posibilidad, el reconocimiento de que puedo elegir, es muy humano. Es quizás una esencia humana. ¿Y por qué el dualismo? Yo creo que el dualismo, pueden haber distintas interpretaciones de por qué la realidad se nos presenta dual. Yo creo que tiene que ver con una falta de profundidad de nuestra mirada o de nuestra conciencia con su alma. Cuando la mirada se nos externaliza, la diversidad nos parece siempre confrontada, dialéctica. Y tendemos a formar bandos, porque además la diversidad misma es muy complicada, así que la tratamos también de achicar. En vez de mucha diversidad, que sería también muy interesante, vamos coartando la diversidad y termino yo y todo lo demás. Yo la verdad y los otros la mentira, no sé, se nos achica la mente. Pero cuando la mirada toma profundidad, también la diversidad adquiere dimensión, adquiere riqueza. Y al entrar más en esa profundidad y observar la dualidad, empiezo a reconocer al otro desde otras perspectivas y ya no me produce este temor. Y el tema es que cuando tengo yo esa observación, ese observador tampoco registra temor, porque tampoco registra que se va a morir. Se registra a sí mismo y no registra mortalidad, registra otras cosas. Entonces siento que este trabajo con la fuerza y adquirir profundidad y internalizar la mirada para tratar al otro, todos esos trabajos nos están haciendo tocar una espiritualidad de muy alto vuelo, que puede marcar la diferencia en los próximos momentos humanos. Y cuando la mirada se nos externaliza, entro en lo típico que son mis ensueños, los enemigos, yo tengo la verdad, tú la mentira. Me encantó eso cuando el negro sí lo dijo, nuestra cabeza es tan pequeña que creemos que hay una sola verdad, dijo. Y no nos damos cuenta que la verdad pueden ser, ¿se acuerdan esa charla? Que la verdad pueden ser muchas verdades. Y sí, y a lo mejor yo tengo una verdad, tú tienes otra, el de la otra, y todo puede ir adentro de nuestra cabeza y empezar a comprender que lo interesante es otra cosa.
es el existir mientras estas verdades van dialogando, compartiendo, pero el existir y conversar juntos puede ser más importante que todas las verdades juntas. Totalmente de acuerdo, Darío. Muchas gracias. Me has hecho recordar unas palabras de Silo cuando dice que los espacios profundos son comunes a todos, pero que están tan alejados que no se experimenta esa vivencia común. O sea, eso nos lleva al dualismo. También otra vía, ¿no?, de entrada al dualismo. ¿No? Porque como que cada uno está atendiendo a los requerimientos del yo. Se olvida del otro. Eso es lo que prima. Bueno. Sí. Bueno, yo les cuento, creo esta mañana tuve como una cercanía con respecto a esa frase de Silo que dice, existo cuando tú existes. Y ayer, algunos saben porque estábamos juntos, pero ayer llamé a un amigo que se le había muerto su hijo, que no veía hace muchos años, y el hecho de llamarlo para verlo, a pesar de que uno no sabe frente a la muerte, lo único que puede hacer es compartir el misterio con otro, pero el hecho de hacer esa acción, sentí que existía, y sentí que él también existía. Y que si no la hubiera hecho, no hubiéramos existido. Sí. Y que ese reconocimiento de que estamos aquí compartiendo este encuentro, pero la verdad que si tomamos conciencia, yo sé que es difícil, pero lo más lindo es que estamos juntos aquí, po. Que nos reconocemos en esta charla, en este encuentro de amigos de distintos lados, en el Íñigo que acaba de irse de Santiago a Madrid, y ese darnos cuenta que estábamos en la Aurora, Belén, la Marcia, no sé, el Robbie ahí, esa presencia de repente hace la diferencia de la vida y entonces los árboles toman otro color. Y bueno, y esto para mí que estoy tratando de relatarles es como una experiencia espiritual. ¿Ah? Porque uno siente a veces que la experiencia espiritual es como solo cuando pido, y de repente el reconocernos es una experiencia espiritual, porque si no conecto con algo, no te puedo reconocer y ustedes no me pueden reconocer a mí. Y si no hacemos eso, o sea, no sé, esto es casi mágico. Cuando les mostraba todas esas experiencias de campo, ninguna de ellas la hice solo. ¿Cachai? Alguien armó una cámara de silencio, el Vive me tuvo que llevar al desierto, el Bruno con la Gloria y el Juvenal tuvieron que armar un parque. O sea, como te dijera, es como que de repente uno escribe una cosa y le parece que lo hizo solo, pero si realmente vemos nuestras vidas, ¡wow! Sí. Sí. Compartimos mucho.
Así que, bueno, nada, ese es un poco el sentido de esta presentación. La verdad es como también quise poner el énfasis del hecho de que estas investigaciones no se hacen siguiendo una idea, no son, es verdad que es antropología cultural, pero yo diría que más bien es una antropología existencial, es como mira, aquí hay una experiencia y no es solo mía, está en la historia, está en cada uno, cómo la rescatamos y cómo le damos vida entre todos. Eso pues. No los quiero aburrir más, pero esa es la esencia. Ahí tienes una pregunta, Darío, en el chat. Ay, sí, después hago también una pregunta cuando se pueda. Sí, por favor, Belén. Sí, vale. Pues quería preguntarte cómo relacionas esta experiencia del dualismo y, bueno, la unidad, esto que explicas, con la práctica de ascesis. ¿Cómo la relacionas? Buena, Belén. Mira, cuando hago las prácticas de ascesis, yo intento silenciar mi mente. Pero silenciar mi mente en realidad es observar el ruido. Y al ir observando ese ruido, se va tranquilizando y se va tranquilizando, y de repente uno llega a esas experiencias como de que existimos, se traducen de esa manera, de que hay una unidad, pero después tengo que reconocer que me pasa que mi hijo tiene un problema y me enojo y salgo de la experiencia de unidad y ¿por qué hiciste eso? Y entro en otra experiencia, que es una experiencia más cotidiana, más del yo, más de la contradicción, y ahí está el dualismo, en mi contradicción. Y cómo se hace, cómo compatibilizo. Yo quiero dar una respuesta a mi hijo que no me aleje de lo sagrado. No quiero darle la respuesta a mi hijo que me conecta con mis ensueños de cómo él tiene que ser. ¿Me entiendes? Que son mis ensueños, él tiene que ser de esta manera. No, yo quisiera darle una respuesta que me conecte con lo mejor de mí, que me conecte con la libertad, con el comprender también en él su impulso, su intención, su búsqueda, que es parecida a la mía. Entonces, ahí te estoy mostrando, Belén, no sé si te ayudo, pero te estoy mostrando esa relación entre esta unidad que busque, que está dentro y que nos sirve de guía, y también un paisaje cultural que nos lleva a pelearnos, que nos lleva a creer que si tú eres lo que yo creo, ahí estáis bien, y sería un poquito distinta, no. Se reconoce la experiencia perfectamente igual. Sí. Muy bien descrita, así es. Hay una pregunta en el chat de Eva Bruno, no sé si está en la sala, que dice: comentaste hoy que se está dando un desplazamiento del yo a nivel de humanidad. ¿Es una intuición que tienes o ves señales? ¿Sabes qué pasa? Me estaba preguntando sobre yo no sé, yo creo que usted, cuando ocurrió el 15M, tiene que haber sido una experiencia muy particular, un fenómeno psicosocial que todos vivieron. Y se me ocurre que pueden haber vivido otros, no solo lo del 15M. Nosotros acá en Chile, durante el mes de octubre del año pasado, también
vivimos un fenómeno psicosocial que nos, ¿cómo te dijera? Es como que si nos sincronizáramos todas las almas en un momento y supiéramos que somos uno. No lo expresamos de esa manera, pero supiéramos que no necesitamos explicarnos nada. Empezamos a vivir una experiencia todos juntos, y para mí esa es una experiencia muy importante de conciencia inspirada social. Y yo creo que eso está ocurriendo, porque estoy seguro que si en Grecia, si en Barcelona, me da la impresión que si uno revisa los últimos meses, años, de repente van a encontrar aquí, yo viví una experiencia muy inspiradora y que no la estaba produciendo yo, sino que era el fenómeno social el que lo produjo. Y creo que eso es posible porque nuestras creencias están muy debilitadas. ¿Qué significa que una creencia está debilitada? Significa que ya no está mi yo tan seguro de sí mismo. Y si mi yo no está tan seguro de sí mismo, se desplaza, se corre, afloja. Esa es la intuición. Así que sí, es un poco de intuición y un poco de explicación. Había otra anteriormente que decía también de Eva Bronner, si puedes ampliar el tema de la libertad como resolución de la dualidad. Pues me parece difícil de aplicarlo o que requiere algún trabajo. Está buena, Eva. Me acuerdo que conversamos en Punta de Vacas la última vez, que se pudo conversar. A ver. Fíjate que creo que uno valora poco la libertad. Uno valora poco la libertad porque la libertad produce angustia. A veces uno tiene posibilidades en el mundo, se te abren las posibilidades, y cuando se te abren las posibilidades lo que uno registra, hay una cierta angustia, y entonces uno quiere decidir muy rápido. Y a veces decides solo para quitarte la angustia de encima. Y no sostenemos esa angustia para que una inspiración responda en vez de que responda a nuestro temor. Qué raro lo que digo, ¿eh? Pero yo he observado, por ejemplo, fíjense, decisiones que tengan que tomar. Cualquier decisión, y la verdad que uno las toma para evitar el temor, no para ganar libertad. Y yo digo, ¿por qué el temor tiene que tomar decisiones? ¿De dónde salió que tengo que tomar decisiones por temor? ¿Y cuándo he descubierto yo que al tomar una decisión por temor se acaba el temor? He descubierto todo lo contrario. ¿Habrá otro lugar interno para tomar decisiones? Está bien, no lo llames libertad, llámalo ese lugar donde está la reconciliación, o llámalo ese lugar donde está mi unidad interior. Y cuando me conecto con mi unidad interior, ¿no tiene ese sabor a libertad? Y ese sabor a libertad no me hace reconocer la vida de una forma distinta. ¿Qué tengo que hacer yo para vivir desde ahí? Esa, por ejemplo, es una pregunta. ¿Qué tengo que hacer yo para vivir desde ahí? No qué tengo que hacer yo para no tener temor. Son preguntas distintas. Eva, no sé si te contesto, pero... Es como si dijera, valoremos la experiencia de unidad y usémosla como referencia.
es como si dijera, esto es muy importante, todos nosotros tenemos esta experiencia, porque yo sé que no estoy hablando chino para ninguno de ustedes. ¿Y si nos hacemos cargo de esto? Si yo digo, wow, he tenido esta experiencia, y si ahora yo me hago cargo de esta experiencia y no me hago el que nunca he tenido experiencia, porque a mí esto es una experiencia que me pasó, el vivir como si yo nunca he tenido esta experiencia, y si me reviso, no, pues, si yo la he tenido, y si me hago cargo, ¿y qué significa con mi familia? ¿Y qué significa con mi comunidad el mensaje? ¿Y qué significa con mi acción social si yo me hago cargo de que he estado viviendo esta experiencia? ¿Cómo reoriento mi relación familiar, social, desde esa experiencia más sagrada que ha vivido en mí alguna vez y que añoro por recuperar? ¿Qué te parece, mamá? ¿Lo dice por mí? Muy interesante, ¿verdad? Que sí. Di que sí. Dice mamá. Bien, ahí dice mamá. Muy bien. Gracias. Así pues, amigo, oye, qué gusto de que se hayan interesado en esto y poder compartir, porque la verdad que estas cosas existen también cuando se hablan. Y resonamos, ¿captáis? Porque si no hay resonancia es una divagación, una idea loca, digamos, pero si resuenan empezamos a construir. Es un acto creativo. Resuenan, Dario, resuenan. Y además, personalmente me diste algunas claves. Así que gracias. Hola, Dario. La verdad que me diste unas pautas tremendas. Estaba enojadísimo con una situación que estaba viviendo y de mala vecindad y había tomado una decisión de mudanza. Son todas cuestiones técnicas, pero que uno piensa que son cuestiones así de rajarse y me doy cuenta con lo que te escuché que es de ponerse en el centro de uno, ¿eh? Que realmente uno busca el espacio de libertad y define hacia dónde tiene que ir para poder desarrollar las cosas. Deseoso, Samuel. Pero realmente la verdad que me has dado, no sé, mirá. Bueno. Y ahora me tengo que ir al grupo de autoliberación, pero te abrazo gigante. Abrazo gigante, me devolviste el ánimo. Qué bueno, Samuel. Y gracias, Clarita, también. Hasta luego. Chao, chao. Oye, Dario. Nos comunicamos, sí. Dario, qué bueno que hagas esta presentación. Luis. Sí, Dario, Luis en Oslo. Y me hace pensar qué sabiduría hay detrás en lo profundo de todo esto que estamos viviendo, porque mira que hace unos años atrás no teníamos el Zoom. Y remontándonos a 10 años, cuando la partida del maestro, quedamos en una situación muy diferente a como estamos hoy día. Todos, cada uno de nosotros. Así que muy, muy bueno y muy agradecido de tu presentación, amigo mío. Qué bueno. Muy bueno encontrarnos de nuevo, Luis. Ya nos abrazamos en Berlín hace, no sé, ya un siglo. Bueno, Dario, ¿sí? ¿Se me oye? Sí, Orlando. Sí, mira, Dario, a mí me llamó mucho la atención el cómo habían distintos pueblos o distintas culturas que intentaban de diferente manera resolver la dualidad, ¿no? Yo a veces veo que tenemos ideales felicitarios, ¿no? Y en esta época, por ejemplo, muchos de esos ideales felicitarios, muchas creencias se están cayendo y se nos aparece como que el otro es algo que se interpone en mi ideal felicitario
y como bien tú decías, proyecto en el otro, ¿sí? Esa dualidad, viendo que el otro es lo malo, ¿no? Eso que se interpone. Yo últimamente me he estado dando cuenta de que, por el contrario, no todo se resuelve con esa dualidad, sino de que hay veces que esa oposición, esas cosas que se presentan afuera, esas intenciones diferentes, son una oportunidad grandísima para uno, ¿sí? De acercarse mucho más a eso de lo que uno anda despistado, ¿no? Entonces, me estaba acordando, mientras decías, de esta charla de la reconciliación en Punta de Vacas, ¿no? Donde cuando uno ve al otro como un enemigo, cuando proyecto esa dualidad y que el otro es lo malo sobre él, ¿sí? No hago sino aumentar como el manto de la monstruosidad, ¿no? Y que, por el contrario, cuando yo advierto que el otro está tan confundido como yo en este momento, que muchas de las reacciones compulsivas son las mismas que yo tengo y las mismas que tenemos otros, por esta desorientación general, ¿sí? Que cuando comprendemos eso desde como que una manera de resolver esa dualidad, se me antoja que es desde la compasión y desde una tolerancia enorme con el otro, ¿no? Porque me ayuda a ver en esa riqueza de esa diversidad que parece interponerse y que más bien lo que hace es enriquecer y ayudarnos a crecer sobre los momentos, ¿no? Te agradezco mucho la exposición, ¿sí? El enfoque que le has dado, porque hace recordar y colocarse en posiciones internas, ¿sí? Desde la que uno mira el mundo, como tú bien decías, de otra manera, donde todo parece verde y diferente, solo porque cambia la mirada, ¿no? No porque cambie incluso nada afuera. Mi agradecimiento, Dario. Muchas Un fuerte gracias, abrazo. Hernando. Muchas gracias. A mí me ha gustado, Dario, porque es que es como si tuviéramos esperanza, ¿no? Porque no solamente la tengo que tener yo, sino que la tengas tú y que la tengamos todos, ¿no? Y esta forma de hablar, de enfocarlo, de quererlo ver reconciliador, lo positivo, me surge como que hay algo de esperanza en todos, o sea, tiene que salir de otra manera, porque verdaderamente el momento es muy difícil, muy confuso, muy desestructurado y hay gente que lo está pasando muy, muy mal, ¿no? Y qué bueno que hablemos de esto para que esa esperanza surja con fuerza, ¿no? O sea, que a mí eso, lo que tú dices, yo existo porque tú existes, me hace, yo tengo esperanza porque tú la tienes, ¿sabes? ¡Wow! Gracias, Beatriz. Sí. Precioso. Sí, sí, sí. Tío, ¿me escuchas? Sí, Rodrigo. Mira, Dario, Zaratustra hace esa inquisición del bien y el mal, de lo que es bueno y lo que es malo, y ya lo consideraba por varios como que el creador de la moral, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal. ¿Crees tú ahora, con nuestros procesos internos, cada uno con el suyo, también vale esa pregunta? Oye, esto está bien, no, esto está malo, o realmente tenemos que verlo desde el punto de vista de la unidad interna? La pregunta es, ¿seguimos decidiendo lo que está bien y lo que está mal, o es un poquito más amplio? Si yo estoy pensando mal de otra persona, digamos, entre comillas mal, digo, no, pues él tiene la culpa, él está mal. ¿Crees tú que ese tipo de preguntas se va haciendo y cada cierto tiempo se tienen que ir respondiendo, o no, o ya está desfasado de eso? Bueno, Rodrigo, te voy a decir una cosa. Qué mexicano que estás, primero que nada. Te conocí como chileno. Es que pasa lo siguiente, pasa que yo creo que es nuestro paisaje cultural. Esa forma de preguntarnos nuestro paisaje cultural, y va a irrumpir, y va a irrumpir, y va a irrumpir. Pero nos está ocurriendo algo extraordinario. Yo encuentro que es la irrupción de la diversidad. Creo que como nunca nos estamos enfrentando a lo diferente.
O sea, en la ciencia, en el género, en los modelos, o sea, yo creo que a donde vayas te vas a encontrar con una diversidad tal que vas a ser un agrio si vas a diferenciar todo en bueno y malo. Te vas a ver obligado a responderte desde otro lado y encontrar el ser humano en esa diversidad, porque al final uno va a ser el distinto, digamos. Y uno es distinto como es distinto todo el mundo que estamos alrededor. Así que esa pregunta sobre lo bueno y lo malo yo creo que va quedando obsoleta y no te está ayudando a responderte nada en este momento. ¿Cachai? Y tienes que ir cambiando el tema, y me pareció bien lo que dijo Orlando, en cuanto a la compasión, en cuanto al otro, en cuanto a construir, ¿cachai? Porque uno dice, destruyamos el sistema. ¿Qué vamos a destruir si el sistema se está destruyendo solo? ¿Cómo construimos? ¿Cómo armamos comunidad? ¿Cómo nos encontramos? Puse también acento yo cuando hablé de esas pequeñas espiritualidades que aparecieron en el siglo VI, que eran en pequeñas comunidades. Las espiritualidades no aparecen en grandes poblaciones, aparecen en pequeñas comunidades y es por su verdad y por la experiencia interna que van expandiéndose. No es por imposición, no es por propaganda. Y a mí me parece que es un momento como para conectar de verdad. Darío. Gracias. Hola, Darío. Mira, lo he puesto en el chat, pero bueno, creo que es de reciprocidad que hable, porque si no tú estás haciendo todo un esfuerzo de estar ahí con tu imagen, tu voz, tu experiencia y todo, y yo aquí escondida en el chat, así que bueno, te lo voy a preguntar en directo. Al principio de la presentación comentabas que un poco la motivación era como que te habías encontrado como una dualidad, ¿no? Bueno, te habías empezado a hacer ciertas preguntas, creo recordar que alguna era con relación a eso y tal. Entonces, aunque intuyo, bueno, supongo por todo lo que vas diciendo y tal, que sí que encontraste las respuestas, me gustaría, si no te importa, comentarlo así muy sintéticamente, eso en tu vida, ¿no? ¿Qué respuestas encontraste, salir haciendo todo el estudio, toda la monografía? Y también ese estado como de confusión, ¿no? En el que entraste, es que también reconozco de un momento vivido por mí también. Entonces, igual, ¿cómo saliste de ahí? Supongo que todo el estudio y todo el trabajo, ¿no? Como siempre va acompañado no solo con eso que vas escribiendo y sino que va acompañado con cosas que vas haciendo dentro, supongo que sí, que eso pasó, ¿no? Pero bueno, si no te importa compartirlo, te lo agradecería. Está muy bien tu pregunta, es súper importante. Gracias. Porque la verdad es que yo creo que lo más importante cuando uno tiene una confusión es ponerla sobre la mesa. Yo no sé si les pasa a ustedes que uno entra en confusión y como que quiere salir de la confusión, como que quiere quitarse de la cabeza ese momento mental porque es confuso. Y uno mientras más trata de hacer eso, más confundido se pone. Tengo que desarmarlo. Entonces, yo creo que es un entrenamiento cuando uno entra en confusión, como ponerlo sobre la mesa y decir, voy a profundizar en esto, porque la confusión es una señal, no es un problema, o sea, no es una tara. ¿Ah? Porque uno dice, ya estoy confundido, tengo una dificultad intelectual. Y a lo mejor estoy confundido y esto es una señal para que profundice algo. A mí me pasó así, o sea, de repente llego a esta experiencia de la unidad, realmente todo es uno. Oye, pero si esto de que Dios es uno ya me lo había dicho mi mamá.
y cuando tenía 8 años, o 7, o 6. Entonces, bueno, y en vez de decir, salir rápido de eso, entré en esto, bueno, a ver, investiga, trata de comprender. Entonces, eso es como una primera cosa, como las dificultades, la cesis tiene esa cosa, la cesis para mí siempre tiene resistencia. Y cuando encuentro la resistencia, es una señal para profundizar y comprender, porque no acuérdate de esa cosa que dice, los problemas no tienen solución. ¿Ah? Es cuando se comprende su raíz que desaparecen. Y a mí me pasa con esto que es más o menos así, no es que yo haya encontrado una respuesta, pero sí ciertas confusiones fueron desapareciendo en la medida que yo iba comprendiendo cosas. Entonces cambiaban las preguntas. Entonces tenía nuevas confusiones. Entonces crezco de confusión en confusión. Un poco así lo vivo. Y efectivamente, frente a este momento en que cuando les decía, hagámonos cargo de las experiencias que nuestra enseñanza, el mensaje, la cesis nos ha ido entregando, viene la pregunta, y al hacerme cargo, ¿cómo las comunico? ¿Cómo vivo para que otros que están a mi lado conecten esas experiencias en ellos? Son otras preguntas. Muy interesante, muchas gracias, Darío, muchísimas gracias, de verdad. Hola de nuevo, Darío. Yo, por darte un poco de feedback de las cosas así que más nos han tocado, algunos que estamos con el chat. Por un lado, el de dónde surge la dualidad, ¿no? Como de la propia duda por la dificultad de expresar, el exponerse a llevar lo que uno considera verdadero. Entonces, en ese afirmarse contra la duda, porque me lo dice Aura Amada, y además lo otro, la duda en sí es el mal, es como aparece un paisaje de urgencias. Me evocaba, digo, 20 bajo cero por la noche, 50 grados durante el día, situación de urgencia, y ahí tiro. Me llamaba la atención por ese tema de luego las traducciones. Luego eso se coge en otros paisajes y ya la duda queda demonizada y hay que ir por un carril que en un paisaje tenía un sentido, pero en otro paisaje ya no. Otro tema simpático me ha resultado... Buenísimo, Santiago. Me ha resultado el de la conectiva entre lo agrícola y lo nómada, que tira lo que tú comentabas que tuve el Zaratustra, de hacer como de proteger a los animales, hacer un cercado. Al hacer un cercado, como que lo nómada se tiene que arraigar y eso da pie a la posibilidad de lo agrícola. Me soltaba esa conectiva y me resultó muy simpática verla. Por otro lado, también un registro que comentabas, que es muy reconocible, de tomarse un tiempo ante tener que expresar una cosa, o el tiempo para pensarla, o el tiempo para dejarla que se cueza, de alguna manera no quedarte con la primera que viene, ¿no? Y ahí estás frente al temor. Y lo otro, el dejar un tiempo, te conecta, efectivamente, te lleva al tema de la finitud. Y eso, de alguna manera, hay que aguantarlo y hay que pasarlo, pero también el tipo de respuesta es verdadera y tiene en cuenta otro tipo de cosas. Todo eso me ha gustado muchísimo, Darío, y me ha dado que pensar. Muchas gracias. Y yo agradezco esa síntesis, excelente, Santiago, muy lindo. Gracias. Muchas gracias, Darío. Un saludo de Suiza también a tu mamá. Hola, Susi, un saludo de Suiza. Hola, tanto tiempo, ¿cómo anda? Qué bueno verte. Gracias, Dani, un abrazo. Verte. Marilena, gracias. Mara. Ya, pues, dejémoslo hasta acá. Podemos intercambiar en cualquier momento, ¿ah? Mucha disponibilidad para hacer intercambio. Perfecto, Dario, un abrazo grande.
Gracias. Juve, qué gusto. Muchas gracias, Darío. Un gusto verte nuevamente y gracias por la experiencia de comunicación directa. ¿Quién habla? ¿Quién habla? El Pojo. ¡Ojo! Un abrazote. No te vi. Un abrazo, Darío. Un beso, Yolanda. Un abrazo grande. Darío, ¿está grabado? Que me perdí una gran parte porque estaba con los chicos de Mar del Plata. Sí, sí, va a estar grabado, creo. Josefina lo va a grabar. Sí, está grabado. Gracias. Está grabado en YouTube, en el canal, en el mismo enlace que se ha enviado para verlo desde YouTube, lo podéis ver entero. Genial. Gracias. Un abrazo para todos, chicos. Un abrazo para todos. Darío. Un abrazo, a todos, Darío. Gracias, gracias. Un abrazo. Bueno, gracias. Gracias, Darío. un abrazo, amigo. Gracias, Marco, muy inspirador. Gracias a todos. Chao. Gracias, Darío. Está muy Gracias por existir. Gracias. Gracias, José, Carlos. Gracias por la esperanza. Gracias al partido. Un beso. Gracias. Liliana, un abrazo grande a todos. Que se repita, Darío, que se repita. Gracias, Josefina. Josefina, muchas gracias. Como dijo Florcita, comprometámonos que tenemos que vivir más de 100 años. Una alegría verte, Darío, una alegría. Que se repita. Buena. Ahí tenemos pendiente de citar el sentido del sin sentido, ¿verdad, Darío? Pedro Sobrino, un gustazo. Muchas gracias, ha estado hermoso. Estefano, espero que estés sano. Muchas gracias. Un saludo a tu madre, Darío, y muchas gracias, Josefina y Sí, ¿te acuerdas que fuimos Carlos. a la iglesia? Dale, sí. ¿Cuándo? Hola, Susi. Hola, niña. Hola. ¿De qué? ¿Comido la tita? Muchas gracias, Darío. Muchas gracias. Gracias. Dios. Darío, También a Carlos, un abrazo. Hola, Gracias, Paloma. Gracias, Paloma. Saludos a todos, abrazos. Abrazo, Nelson. Hola, Marina. Los textos, ¿no mandás también los textos? ¿No? ¿Se fue? Sí. Oye, no sé a quién se los voy a mandar a la Josefina y a ver si, o no sé a quién. Sí. El video. Josefina. Sí, sí, mira, escribí. ¿Tenéis nuestros emails? Claro, sí, podéis dejar los emails en el chat o bien dejáis un mensajito en correo editorial info@edicionesleonalado.net. Lo dejo aquí en el WhatsApp y a partir de ahí enviamos toda la información que se necesite. Eso. Gracias, Josefina. Cualquier cosa a mí también, si me escriben, también se los puedo mandar, así que está todo abierto. Darío, muchas gracias. Sí, Ana, un gusto de verte. Ay, Saludos, sí. Jaime. Y saludos Darío, también muchas a todos gracias. en Alón. Muchos saludos. Un abrazo enorme. Ha sido muy inspirador, conmovedor y de gran ayuda. Muchas gracias, Darío. Abrazos, gracias a ustedes. Muchas gracias, Darío. A mí me han venido muchas cosas del trabajo con la disciplina energética. Así, cuando haya otro momento, que por la dualidad,